con 56 minutos. En tiempo real reanudamos la presente audiencia. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Una vez renovada la presente audiencia, ya tenemos solucionado el problema del audio con el defensor, así como con su representado, asistente. Efectivamente, señoría, nos tuvimos que cambiar de sala para arreglar esta situación. Bien. Bueno, pues una disculpa a todos los intervinientes. Bueno, son fallas ajenas a la labor jurisdiccional. Vamos a pedirle al señor José Eduardo Flores Soberanis. Vamos a hacer una prueba. ¿Me escucha? Fuerte y claro, su señoría. Bien. En parte escuchamos ya lo que estaba manifestando. ¿Podemos continuar donde nos quedamos, por favor? Sí, su señoría. Sí, apegándome, como le decía, al artículo 6 constitucional, de que no se me tome de algo inquisitorio, mi expresión, le decía, toda vez que tengo entendido que los jueces, magistrados, tanto de primera instancia, hacen conforme al artículo 128 la protesta de hacer cumplir la Constitución, y al artículo 133 de la misma Constitución, en la cual da los derechos humanos, las garantías y tratados internacionales que refiere el artículo 1 constitucional de la política mexicana, y asimismo el mismo artículo 1 constitucional de Nuevo León, de la Constitución de Nuevo León, que está por arriba de la Suprema Corte de Justicia, esto que es arriba de todas las códigos o leyes, artículos. Bien, cuando señor José Eduardo, ¿me escucha? Sí, a lo que voy es, le estaba haciendo la mención que yo en todo el proceso, inclusive me costó el poder llegar a juicio, tuve que dar de baja de nuevo a abogado particular. Vinieron con la situación que mi mamá le vino un ataque cardíaco, consecuencia de ciertas circunstancias ocasionadas por esta situación, y mi situación económica pues obviamente es nula, que me decían date por vencido, solicitando a lo que es todos los tratados internacionales y lo que confiere la ley de niñas, niños y adolescentes, Convención de Ginebra, Convención americana, el Pacto de San José, el 8.2 creo que es de la prueba, referente a que se haga valer ciertas pruebas, ya que en mis circunstancias, yo hasta mayo me enteré de que la jueza de la Ciudad de México emitió una orden que no se entregaran a los menores a la mamá. En todo ese proceso he vivido laqueado. ¿Qué significa laqueado? En la celda, completamente encerrado, incomunicado, y como le digo, metí denuncias a derechos humanos y ahora resulta que les hacen más caso a derechos humanos que a la misma autoridad que son ustedes, la imagen que ustedes representan, los jueces. Y la Constitución, claramente lo que les decía el artículo 128, dice que aunque contravenga o contradiga lo que son las constituciones de los estados, y eso es hasta los homólogos, para hacer valer lo que es la prueba de descarga, hay cierta, para ver la veracidad o la verdad, porque siempre el actuar del fiscal es actuar con buena fe. Yo no quiero nada contra la mamá, porque dicen, si llega a algo, comentan la contrademanda o hechos así. No, yo no quiero nada contra la mamá, ni contra la autoridad, pero así como están haciendo valer ya el derecho de la, ¿cómo se llama?, de la auténtica defensa, todo que están haciendo valer lo que es la Constitución. Acá están pasando los mismos hechos, pero al establecer este Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no están esclareciendo realmente el fondo, y cuando se trata de menores, hay trabas. Si hay trabas, ya sea de un lado o del otro, en este caso Fiscalía, a mi consideración, y hay más situaciones de padres y de madres en las mismas situaciones que tienen denuncias de órdenes de arresto, pero nunca investigaron que ya había antecedentes de violencia hacia los menores. Que yo me he enterado acá en el penal. Hay muchos que sus hermanas están en esa situación. Y no se puede ver a fondo esclarecer el asunto, que es el factor humano. Bien, las autoridades establecen que, bueno, uno decide la pareja, sí, pero nunca ven el factor humano, si hay mentiras de una parte o de la otra, y nunca se sabe más allá lo que afecta a los hijos.
y ahorita todo lo que está pasando en las leyes, y más me da a hablar, acaban de sacar de 15 a 17 años, ya se les considera violencia familiar, y ya va a haber un castigo. Mis hijos son varones, ya cumplió 15 años, ya me tocó en mi celda un menor de edad que me costó anunciar para que lo sacaran, pero ahora ya va a ser más fácil que lo traigan de vuelta. Y a mí, con toda la situación de estar laqueado, como le digo, hay ejemplos, Gandhi, Nelson Mandela, que no hemos resuelto el fondo de raíz. Y en la cárcel he aprendido que casi todos los golpeaban sus mamás. Estudios de Harvard demuestran que el 84% de las mamás golpean a sus hijos. Y hasta señor José Eduardo, ¿me está escuchando? Sí, ahora sí. Bien, es la segunda vez que le pido que me escuche y no me escucha. No le había escuchado la primera. Sigue hablando. No le había escuchado la primera, su señora. Creo que no. ¿Me va a escuchar o lo sigo dejando hablar? Ahorita sí lo escucho. No lo había escuchado, su señora, con todo respeto. Y le pregunto, ¿quiere seguir hablando o me quiere escuchar? Si me permite seguir hablando. Bueno, si usted lo decide y prefiere que yo lo escuche, a escuchar lo que tengo que decirle, adelante. Para terminar nada más, y ya que me haga el comentario, hay unas pruebas que, como le digo, ya intervino una fiscal que apareció acá y me negó, sacando un supuesto que no me conocía, cuando sí conoce desde lo familiar, que me hicieron pruebas, exámenes, drogas, de alcohol, y a la mamá la declararon ludópata con pruebas que son contundentes para demostrar una descarga y de todo este asunto, las cuales estoy solicitando como prueba superviniente. Entiendo que la francmasonería, que mi abuelo José Quinto Magaña era grado 33, lo anuncio porque sale en History Channel, es conforme verdad, honor y justicia. En el penal se maneja mucho su famosa Santa Muerte, que no me da miedo porque yo creo en Dios nada más, pero creen que la justicia acá en México es satánica y está así registrada nacional e internacional, que la consideran porque no se llega de fondo al asunto. Y creo que así como creo que tenían el jefe de magistrados, que ahora ya es jefe de fiscales, o no sé ya cuál haya cambiado, que no debería de ser el asunto, pues pediría cierta aceptación de ciertas pruebas como supervinientes. Nada más para esclarecer, yo no quiero nada contra la fiscal ni contra ninguna autoridad. Quiero que ahora sí se haga valer el derecho para los menores. Ni contra la mamá. Yo no quiero ser alguien que salga y que a mis hijos les explique. Y ahorita ya hay 19 audiencias con esta, que a mis hijos les van a servir para que ellos hagan lo que a ellos, cuando tengan mayoría de edad, les competa. Le agradezco me haya tomado, y si me autoriza mencionar cuáles carpetas, se las diría, porque hasta ahorita me mantuvieron incomunicados y tienen una foto que acaban de mandarle a Derechos Humanos donde aparezco en la celda completamente cerrado. Estamos incomunicados al tener presunción de inocencia. Sí, señor Eduardo, ¿dejó de hablar? Sí, su señoría, desde hace rato le comenté que ya había terminado de hablar. Bueno, no hice el comentario, nada más dejé de hablar. Sí, ¿algo más que vaya a manifestar? Sí, con todo, con este contexto que le estoy diciendo, conforme la verdad, honor y justicia, y los fiscales que así deben de actuar, pero a veces por todo el entorno que se da, yo acepté de nuevo a Casael porque yo no sabía que me lo iban a poner. Me pusieron primero una mujer de oficio, y ya de ahí se presentó audiencia. Confío más en Dios y para él demostrarle que siempre es la verdad. Y en este afán, pegado también a los artículos que dice 127, creo que 128, 129, que los ministeriales tienen que ver bajo objetividad y verdad absoluta, buena fe, que sean aprobadas estas pruebas supervinientes, que si me permite hacer mención, para que quede nada más un antecedente. Así como hacen, le digo, como la de legítima defensa, pues en estos hay muchos delitos que están haciendo lo mismo, están esperando que vaya hasta la Suprema Corte de Justicia, y mientras no dejan hacer valer
las garantías de los menores. Mis hijos pueden crecer ahorita ya con costumbres de golpes en contradicción de una jueza que dijo no entregarlos, pero lo están viendo y ahorita que ya la ley cambió, también pues muy fácil van a golpear y van a terminar en la cárcel. Entonces, sí hay varias carpetas que me gustaría donde mis hijos declararon golpes, es en lo familiar, como le había dicho, carpeta del Juzgado Séptimo Familiar Oral 623-2017, del 14 de septiembre de 2017, mis hijos declararon con la fiscal Luz Xochitl Pérez Pérez que los golpeaba la mamá, terminó con la jueza María Guadalupe Montemayor. El mismo juzgado, el 15 de abril 2018, del mismo 623-2017, séptimo oral, yo había un perito que fueron 3 horas y media con exámenes de drogas y alcohol, donde sacaron que yo no tenía ningún problema y a ella la declararon ludópata la mamá. Y en el 31 de agosto de 2018 yo hice la mención también de los vouchers, de todo lo que había sentado. Y di un estudio de la Secretaría de Salud Federal, lo que es la ludopatía, que es la peor adicción que hay. Si vamos a atacar algo, hay que atacarlo de raíz, qué está pasando para corregir y que no exista violencia ni para la mujer ni para el hombre. Pero tener todo el pleno conocimiento para que también los niños crezcan con los valores que deben de crecer. Hay más pruebas del GEDI que hicieron una denuncia ilegal un año después por la misma fecha, pero un año después, 16 de marzo de 2021. Y la quisieron disfrazar para anunciarme y inclusive quisieron manejar que había otras que habían entregado la prima que tiene su familiar que es el hermano directo, fue ministerial o fiscal, la verdad no sé, en la misma Poder Judicial. Entonces creo que son pruebas relevantes que si permitiera que mi abogado las pudiera presentar o anunciar, o yo tengo la memoria con todo el que he estado en comunicado para dárselos. Gracias, su señoría. Bien, bueno, pues el señor José Eduardo Flores ha hecho una serie de manifestaciones. Defensor, legalmente, ¿tiene alguna petición? No entendí su posición, abogado, como defensor, como conocedor del derecho, permitir que el señor José Eduardo hiciera toda esta serie de manifestaciones, dejarlo libremente hablar. No vi en ningún momento que hiciera algún tipo de intento por asesorarlo, indicarle de qué se trata esta audiencia, de cuáles son los momentos para hacer planteamientos. Usted como defensor debe hacerlos jurídicamente, esto para obviamente agilizar el desarrollo de las audiencias y por supuesto, si el señor José Eduardo desea hacer alguna manifestación o defenderse de alguna forma, pues esto también tiene que ser platicado con usted, porque si bien él puede hacerlo directamente y hacer las intervenciones correspondientes por ser su derecho, también lo es que esto no puede estar en franca oposición a alguna estrategia de defensa. Si usted no hace nada por asesorarlo, evidentemente pone en riesgo su propia teoría del caso o su propia estrategia de defensa. Esto es algo que no entendemos, abogado. ¿Puede explicarlo a esta autoridad, por favor? Sí, señoría, gracias. Inicialmente se le hace saber a mi representado en qué consistiría esta audiencia de juicio oral. Llevo la representación desde la formulación de imputación y precisamente fue aquí en esta sala en donde se desahogó esa formulación. A lo largo de todo este procedimiento, pues bueno, uno como defensa estructura su teoría del caso. Se hizo la contestación de la acusación y en esa misma, pues bueno, se ofertaron los medios de convicción que a juicio desde la voz constituyen la teoría del caso de la defensa y que con esos medios de convicción podemos superar en todo caso en este eventual juicio el criterio que tenemos nosotros para poder solicitar en un momento determinado una sentencia absolutoria. En audiencias posteriores también se solicitó una prueba superviniente. En parte es de lo que habla el señor Soberanis en una cuestión que le hizo ver de la Ciudad de México.
Eso ya está ofertado también como prueba superviniente y admitido para el desahogo en esta audiencia de juicio oral. Sin embargo, bueno, son posturas, o mejor dicho, la solicitud que hace el señor José Eduardo Flores Soberani es en relación a que se admitan datos de prueba o medios de prueba que consisten básicamente en un asunto familiar, como ya lo dijo en el expediente número 623, diagonal 2017, seguido ante el juez séptimo oral familiar del primer distrito judicial en el estado. A juicio de la defensa, pues bueno, se consideran que esos medios de convicción no cambia la teoría del caso que pudiéramos nosotros manejar en esta audiencia de juicio oral. Sin embargo, pues bueno, es una petición que eleva a mi representado como un deseo de él de que se puedan admitir estos medios de prueba, reiterando que la teoría de la defensa ya está sustentada y pues bueno, se encuentra ya en el escrito de contestación de la acusación, así como en las diversas intervenciones que he tenido el de la voz. Esa sería la respuesta que le doy, señoría. Sin embargo, bueno, como le reitero, es la postura de mi representado el haber hecho esta manifestación de manera inicial, señoría. Bien, ¿y cuál es el punto, abogado? No he escuchado, es que no entiendo qué es lo que desean, cuál es el planteamiento, abogado. Usted tiene que realizarlo, si hay un planteamiento, tiene que realizarlo. Ahora, usted es un defensor público con experiencia, ha visto muchas audiencias, ni siquiera ha identificado a la totalidad de las partes. Estaba hablando con el señor José Eduardo, si ya conocía sus derechos, ni siquiera me dejó refrendárselos. No hubo una manifestación objetiva. No hemos ni escuchado alegato ni postura inicial de las partes, y usted está haciendo este tipo de intervenciones y está pidiéndome que escuche a su representado. Usted le estoy pidiendo que me dé una explicación de qué es lo que solicita su representado. Usted, su voz, jurídicamente hablando, haga la petición, si desea hacerla, antes de todo lo que le estoy manifestando. Ya hemos perdido toda la mañana con estas fallas técnicas. Ahora, al menos, para agilizar el trámite correspondiente para esta audiencia de juicio, le estoy preguntando, ¿debo una justificación a todo esto? Si hay alguna petición en concreto, tiene que hacerla. No me puede decir, abogado, que usted ya tiene su teoría del caso y que tiene, pero que el señor puede hacer lo que quiera. Eso es lo que me está diciendo, en términos concretos. No se trata de que el señor ofrezca lo que él quiera o lo que él considere que sea relevante y para usted no lo es. Para usted lo que ya ofreció es suficiente. Se trata de que tiene que tener una asesoría técnica y usted tiene que tener la capacidad de involucrar al señor José Eduardo en su estrategia de defensa, por supuesto, hacerle ver la conveniencia o no de estos medios de prueba que pretende ofrecer o que ya se ofrecieron. No he entendido bien ese punto. Y escuchando su postura, usted tiene que hacer el planteamiento ante la autoridad, ya sea voz propia o del señor José Eduardo. Y él, por supuesto, en cualquier momento tiene derecho a expresarse, pero tiene que estar respaldado por usted, abogado. No podemos iniciar una audiencia a esta hora, que prácticamente ya agotamos el tiempo para la misma, dado que tenemos otra audiencia de juicio enseguida, en breve tiempo. No es válido lo que me está diciendo, abogado. Piense de una forma profesional y hágame la petición que tenga que realizarme, o pide el tiempo para asesorar a su representado, para armar juntos una estrategia de defensa, asesorarlo, ilustrarlo, y si el señor José Eduardo no se siente satisfecho con lo que usted le asesora, si él no está satisfecho con su perspectiva jurídica o estrategia de defensa, él también tiene derecho a decidir y optar por otro abogado. Pero esto tiene que quedar evidenciado y tiene que quedar, por supuesto, en el acta correspondiente, porque de lo contrario podríamos vulnerar derechos fundamentales de defensa. El señor José Eduardo tiene el derecho a una defensa técnica y adecuada, y por supuesto el abogado tiene que tener la capacidad de involucrar en su teoría del caso al investigado, al propio imputado, y además hacerle ver la conveniencia o no de algún planteamiento o algún ofrecimiento, dado que eso puede perjudicar también su defensa, lo puede incluso autoincriminar,
Y usted no puede decir, yo ya tengo lo mío y ahora él que haga lo que él quiera. Esto no es válido, abogado. Usted no está representando legalmente al señor José Eduardo Flores Soberanes. Tal parece que pretende no tener ningún tipo de confrontación con su representado, cuando la realidad es que, como un profesionista del derecho, tiene la obligación de hacer ver a su representado lo conveniente o no de la introducción de una prueba o de la información que va a producirse en juicio, dado que puede no solamente autoincriminarlo, puede afectar su teoría o estrategia de defensa. Y si usted no está en condiciones de hacerle ver esto al señor José Eduardo, es toda una institución a la cual usted pertenece. Puede haber otros abogados que sí pueden lograrlo. El señor José Eduardo también tiene derecho a tener pláticas con otros defensores de la propia institución para ver cuál es la mejor estrategia a seguir en este juicio oral. De ahí que le vuelvo a preguntar, abogado, ¿cuál sería su postura? ¿Qué planteamiento existe? ¿Qué es lo que el señor José Eduardo desea para que esta autoridad pueda legalmente resolver alguna petición? No encuentro alguna petición en concreto para esta intervención cuando ni siquiera se ha producido el inicio del debate, porque no hemos iniciado, no hemos ni siquiera dado la voz para que se formulen los alegatos de apertura, ni siquiera hemos cumplido con la formalidad de refrendar sus derechos constitucionales al señor José Eduardo Flores Soberanes. Así es que, abogado, le estoy exigiendo una explicación a toda esta situación. Sí, señoría, gracias. Una vez que ya planteó usted el cuestionamiento y también situó la posibilidad solamente de explicarle a mi representado a través de un breve receso la pertinencia de su petición, le solicitaría un breve receso solamente para poder establecer esta comunicación y de esa manera hacer la petición relativa, señoría. Bien, vamos a hacer un receso siendo las 12 horas con 18 minutos. Enseguida regresamos. Déjeme que me